Hola colegas, para el Departamento de Proyectos y para el Colegio de Profesionales en Nutrición es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy con el señor Alan Castro de ADN Wellness, que nos trae un tema muy interesante, cómo construir un emprendedor. El día de hoy también me acompaña el doctor Steve Macís, vicepresidente del Colegio de Profesionales en Nutrición. Doctor. Saludos, doctores, ¿cómo se encuentran? Espero que estén disfrutando tanto como nosotros de esta jornada. Y hoy tenemos un temazo, así que es importante de que le presten bastante atención y, como dicen por ahí, agarrar cada uno para su saco y anotar para tener toda esta línea de todas las exposiciones. Así que nuestra más cordial bienvenida. También le damos la bienvenida a Alan Castro. Alan, un gusto tenerte por acá con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Delgado, doctor Macís. Para mí es un gran honor estar el día de hoy con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, de donde quiera que nos estén viendo. Y muchísimas gracias de verdad por prestarle atención a esto que les voy a compartir con tanto amor, porque realmente es un tema importante de lo que les voy a hablar, porque son cosas que normalmente no se hablan en ningún otro lado. Entonces, es desde una parte o una perspectiva personal, casi que espiritual y emocional, de cómo uno tiene que ser para poder ser un emprendedor en esta vida. Entonces, voy a compartirles una pequeña presentación que tengo para ustedes. Excelente, Alan, y recordarle a los colegas que esta es la primera parte de este tema que vamos a tener con usted. Esperamos que lo disfruten bastante. Perfecto, entonces empezamos de una vez. ¿Cómo construir un emprendedor? Les voy a brindar 7 pasos que me han servido a mí para convertir toda esa pasión que yo tengo por lo que hago en ganancias y resultados también duraderos, porque muchas veces lo que fácil viene, fácil se nos va. Entonces, ¿cómo tener que hacerlo de una manera en que sea duradera? Eso es lo que les voy a dar el día de hoy. Vamos a ver, permítanme. Primero les voy a contar un poquito de mi historia. ¿Quién soy yo? ¿Qué es ADN Wellness? Ok, yo empiezo este emprendimiento junto con mi esposa. Por ahí del 2016, nosotros, ADN Wellness, es una empresa que se encarga del bienestar corporativo. Toda esa cuestión de llevar un programa, de poder hacer a la gente feliz, tener una felicidad organizacional, una cultura de bienestar, eso es lo que nosotros hacemos dentro de las empresas transnacionales que están acá radicadas en Zona Franca, en Costa Rica. Entonces, en el 2016 nace esta idea a través de hacer clases de Zumba. Imagínense ustedes, está mi esposa Natalia, ella era instructora de Zumba, ¿verdad? En ese momento empezó en el área del fitness por ese lado y la idea mía, yo soy neuromercadiólogo y yo estaba haciendo como consultas de estrategias comerciales así en empresas pequeñas. Pero un día llevando a mi esposa a una clase de estas que ya daban un residencial, veo el testimonio de una muchacha, lo escucho y escucho y veo donde la muchacha le decía a Natalia que desde que empezó a hacer clases, a comer saludablemente, estaba más feliz, andaba más activa, decía por boca de ella, es que yo ya llego a mi casa y tengo tiempo para jugar con Sebas. Entonces, donde yo la veía tan emocionada y tan feliz, yo decía, esta señora le anda un montón de endorfinas y dopamina en la cabeza que por eso se ve tan feliz. Y de ahí surge una idea de llevar fitness a las empresas, tocando toda esa parte neurocientífica de cómo se eleva la dopamina, de cómo se elevan endorfinas, cómo se baja cortisol, por ende disminuye estrés, optimiza el tiempo de la gente porque está más activa, etcétera. Entonces, cómo una idea lleva a otra. Cuando nosotros traemos el término de wellness corporativo en Costa Rica, ni siquiera se mencionaba lo que había, digamos, de cosas de wellness. Eran como siempre lo que es fitness y nutrición, que es lo que más o menos se conocía, pero no toda esa parte integral que hasta envuelve la espiritualidad. Empezamos poco a poco, íbamos preguntándole a expertos, ¿verdad? Personas destacadas en sus áreas, pero nos decían que esto no iba a funcionar, que no funcionaba porque las cosas no se hacían así. Y es que precisamente eso es uno de los secretos del emprendimiento, del emprendedurismo, es hacer las cosas diferentes. Desde pequeñito yo hacía las cosas diferentes. Yo siempre he emprendido, ¿verdad? Desde que estaba pequeña en la escuela vendía apretados, no sé si los conocen, chiribisco, les dicen allá en San Carlos. Sí, así le dicen en San Carlos, chiribiscos. Sí. Entonces, vendía apretados en la escuela
y me iba tan bien que mi maestra me quitó el negocio diciéndome que era prohibido las ventas ambulantes y bueno, ahí fui creciendo hasta convertirme en la persona que soy. Sin embargo, he estudiado en la universidad, he estudiado ciertas cosas y no todo en la universidad o en las escuelas o en las mismas casas de uno lo preparan para poder emprender, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en la vida, principios universales que ni siquiera nuestros padres conocían o entienden que funcionan cada vez para que cuando uno hace algo se repita, como la gravedad. Aunque no conozcamos qué es, un niño cuando se empieza a caminar y se cae y se golpea al suelo, ya sabe que si no hace equilibrio, se vuelve a dar contra el suelo. Entonces empezamos a entender ciertos principios universales sin necesidad de tener una forma cognitiva o racional de ellos. Entonces, más o menos es eso. Ya hoy en día atendemos a empresas de zona franca como Boston Scientific, como Microsoft, como Abbott Vascular, hemos atendido a Evonik, a Siemens en Costa Rica. Entonces, son empresas muy grandes que ocupan mucho trabajo para con sus colaboradores y en eso nosotros humildemente estamos muy felices de poder ayudarles. Entonces, empecemos. Esta presentación está dividida en dos partes. La primera parte es sobre vos. Por eso es que hoy, el día de hoy, quiero hablarles sobre ustedes, sobre qué necesitan para convertirse en esos emprendedores. Y la segunda parte, que es mañana, vamos a tratar ya sobre la idea y la pasión y esos 7 pasos que se deben tomar para poder crecer y monetizar el emprendimiento. Entonces, vamos a empezar con la primera parte. ¿Qué necesitas para ser un exitoso emprendedor? Pues ahí les dejo una frase que me gusta mucho, que cada vez que la veo es como un despertar de conciencia, ¿verdad? Dice, vos dudando de vos mismo y otros asustados por tu potencial. Cree en vos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener como emprendedores es certeza, es confianza en nosotros mismos, no en el mercado, no en nuestros productos, no en el equipo, porque todo lo demás se determina por el nivel de confianza que tenemos en nosotros mismos, ¿verdad? Y para eso tenemos que quitarnos cualquier duda y pereza que tengamos de actuar, porque con la acción viene la emoción. Entonces, hay que desafiar la propia duda y pereza. Eso es de las cosas más difíciles que tenemos como seres humanos, ya que desde pequeñitos nos bombardean con dudas. Todo es no, o a veces todo es no se puede. Entonces nos limitan la intuición y la creatividad. Por eso es que es tan importante que si quieres cambiar quién sos, debes eliminar todas tus dudas y tu pereza. Es esa pereza y esa duda lo que lo mantiene a uno pequeño, más bien. Es esa pereza y esa duda lo que le niega a uno la vida que uno desea. Hay mucha gente que no tiene lo que quiere porque simplemente en su subconsciente no se sienten merecedores de esas cosas, ¿verdad? Y no hay nadie en ese camino estorbándole a uno excepto uno mismo. Las dudas que uno tenga y las ganas que tenga uno de trabajar. Es fácil permanecer igual, es fácil no cambiar. La mayoría de las personas eligen permanecer igual toda su vida, pero si eliminas esas dudas y la pereza, encontrará la puerta de la libertad. No hay nadie en el camino de uno excepto uno mismo y las dudas que uno tenga. Cualquiera se puede convertir en un emprendedor. Eso a mí no me cabe la menor duda. Lo que pasa, es más, hay listas extensas de productos e ideas que esperan que alguien las convierta en un negocio exitoso. La verdad es que cualquiera puede convertirse en un emprendedor. Pero entonces, ¿por qué hay tantas personas que no se lanzan con sus ideas? En pocas palabras, los riesgos personales y espirituales que se requieren para algunos simplemente no valen la pena. Hay que tener en cuenta que los riesgos financieros no los menciono. Yo nunca hablo sobre dinero porque ese es el menor de los problemas para emprender. Así como hay largas filas de productos o ideas, hay muchos ejemplos de personas que comenzaron negocios muy exitosos sin nada, ¿verdad? Es el caso de Elon Musk y Steve Jobs. Ellos empezaron en sus garajes, ¿verdad? Esas son fotos de Steve Jobs, el CEO y fundador de Apple. Y abajo está Elon Musk, que es uno de los emprendedores que yo más sigo hoy en día. Es el cofundador y CEO de Tesla y de SpaceX, que son 2 empresas muy revolucionarias y súper innovadoras en el mundo. Y ahí tengo fotos de cuando ellos eran pequeños, porque a esas edades ya ellos en su espíritu y en su mente ya se habían visto ganadores y exitosos.
y por eso se convirtieron en las personas que son, ¿verdad? Convertirse en emprendedor no requiere de cientos de miles de millones. De hecho, cuando mi esposa y yo empezamos ADN Wellness, lo empezamos con $50, creo que era lo que tenía en ese momento en el banco, ¿verdad? Y a veces solo se requiere computadora, porque eso es, mientras usted tenga una laptop, una idea y muchas ganas de trabajar, usted se puede convertir en un emprendedor. El dinero no es ningún obstáculo. Pero ¿por qué todos no se convierten en empresarios, verdad? Si es tan sencillo, ¿no? Ya sabemos que no se ocupa de dinero. Pues porque no todo el mundo tiene esa automotivación o disciplina interna que se requiere. Aquí en la pasada hay una frase de Steve Jobs que dice: estoy convencido de que por lo menos la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de lo que no es mera perseverancia. Y precisamente detrás de esa perseverancia está la automotivación y la disciplina interna. Entonces, a veces yo escucho que me dicen: no, pero Alan, yo tengo disciplina. Yo entreno regularmente, como muy saludable, duermo mis 8 horas y siempre llego temprano a todo. Nunca falto, ¿verdad? Si bien esas son cosas que vienen a la mente cuando las personas escuchan la palabra disciplina, eso no es de los que yo les voy a hablar hoy y de lo que vamos a hablar aquí. Esos son solo ejemplos de disciplina externa. Por lo general requieren motivación extrínseca, ¿verdad? O una recompensa. Uno, cuando tiene una motivación que es por alguien o por algo, esa motivación no dura tanto, ¿verdad? Por ejemplo, esa es la razón por la que las personas recuperan peso después de dejar de motivarse lo suficiente como para continuar trabajando activamente en su problema de peso. Por ejemplo, tienen una meta y entonces dicen: voy a bajar tanto de peso porque tengo que caber en ese vestido o tengo que verme bien para el verano. Pero entonces pasa el verano y no tienen una motivación más grande, ¿verdad? Como por ejemplo salud, paz mental, etcétera, para poder continuar trabajando en esa automotivación. La automotivación o la disciplina interna es lo que mantiene activo, lo que lo mantiene uno activo, como yo decía, después de que se haya eliminado la recompensa. La mayoría de las personas sienten que la disciplina es algo que se les hace. Por ejemplo, un jefe exigiendo resultados frente a otros compañeros. Eso a mí antes me ponía tan molesto que yo lo hacía solo para callarle la boca al jefe, ¿verdad? O papás gritándole a los hijos de que limpien sus cuartos o que estudien, ¿verdad? O que hagan la tarea. Eso no es lo que yo quiero hablar de disciplina el día de hoy. Sino más bien, para crear un emprendedor no se hace a través de lo que sugieran otras personas. Uno no puede dejar que otras personas le digan a uno qué hacer. Uno tiene que sentirlo. La disciplina interna te da el poder de abandonar esa zona de confort. Se requiere explorar nuevas habilidades y nuevas ideas, y esto es muy importante, ¿verdad? Una persona con mente muy cuadrada no funciona como emprendedor, porque lo que queremos hacer como emprendedores es descubrir nuevas soluciones a problemas que la gente ni siquiera sabe que tiene. Una vez le preguntaron a Henry Ford, hay una frase de Henry Ford que me encanta que decía: si yo les hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho que un caballo más rápido. ¿Por qué? Porque nadie conocía los carros. Entonces, yo les pregunto: ¿cómo se quieren desplazar? Denme un caballo más rápido, hubieran dicho en esa época, y lo entiendo perfectamente. A muchas personas les encantaría ser emprendedores, pero carecen de las habilidades, el coraje y la disciplina para sobrevivir en los negocios. Entonces es muy importante, sobrevivir en los negocios se requiere de mucho coraje y disciplina. Hay que trabajar, por ejemplo, a mí me encanta trabajar los domingos porque yo sé que nadie trabaja los domingos. Entonces es la manera en la que yo me pongo en ventaja sobre la competencia, ¿verdad? En lugar de arriesgarse a iniciar los negocios, la mayoría de las personas buscan un entorno más seguro. Y hay 2 tipos de disciplinas. Y eso es lo que yo quiero enseñarles con este videito para no estar yo tanto hablando y que no sea tan magistral. Ya se los muestro. Existen momentos en tu vida en donde tienes un exceso de motivación. Seguramente has experimentado estos días en donde te sientes muy motivado de crear y hacer cosas. Tienes mucha energía y la utilizas, pero poco a poco esa motivación desaparece y empiezan los días pesados, en donde sientes una profunda desmotivación y lo que haces ya no tiene sentido. Lo empiezas a ver como una carga pesada y desaparece la energía y emoción que antes sentías. En este video te enseñaré de dónde surge esa energía y cómo le puedes hacer para regresar a ese estado de motivación constante, en donde podrás recobrar el impulso para crear, hacer y persistir. Por lo
general, tu mente va a optar por el camino más sencillo. Tu mente sutilmente te va a llevar a la comodidad, al placer instantáneo y a lo más fácil. Por eso es que perdemos la motivación. La gente que no está motivada prefiere ceder ante la presión de la mente. Para poder recobrar esa motivación, vas a tener que entender de dónde surge y cómo funciona. Para empezar, hay que aclarar que existen dos tipos de motivación. Por una parte, tenemos la motivación extrínseca, que surge a partir de situaciones externas. Y por otro lado, existe la motivación intrínseca, que se genera desde tu interior. La mayoría de nosotros crecimos bajo la exclusiva influencia de la motivación extrínseca, ya sea positiva, buscando recibir un beneficio, o negativa, tratando de escapar del castigo. Cuando éramos niños, teníamos que portarnos bien para recibir un juguete y evitar portarnos mal para no ser castigados. En la escuela teníamos que sacar buenas calificaciones para ser llamados inteligentes y evitar las malas calificaciones para no ser reprobados. Socialmente teníamos que probar a nuestros amigos que hacíamos lo mismo que ellos para ser aceptados en el grupo y evitar ser rechazados. Toda nuestra motivación surgía del exterior, persiguiendo el beneficio y escapando del castigo. Hoy en día seguimos actuando bajo ese esquema. Buscamos hacer un buen trabajo para recibir buenos ingresos y evitar ser despedidos. También queremos una buena relación para sentirnos amados y evitar la soledad. Y por otro lado, buscamos buenos pasatiempos para sentirnos bien y evitar el aburrimiento. Nuestras motivaciones siguen siendo mayoritariamente extrínsecas. Desafortunadamente, esta fuente de motivación es muy inestable. Es una forma muy superficial de buscar motivación. Lo que tú de verdad quieres es una motivación mucho más sólida y eficiente. Esto te lo da la motivación intrínseca, una motivación que surge de tu interior, una energía muy potente que sale desde tu corazón y alimenta todo tu cuerpo y mente. Lo externo a ti es inconsistente, no puedes confiar en esa fuente. Lo que puedes controlar es tu interior. Una motivación interna que es bien trabajada puede alimentarte para toda tu vida, sin importar todo lo que esté pasando a tu alrededor. En ese momento logras tener acceso a la verdadera motivación. Si has estado teniendo problemas con tu motivación, probablemente sea porque has estado dependiendo de una motivación externa en lugar de una motivación interna. Date cuenta en dónde estás parado y observa en dónde está depositada tu confianza. ¿Haces las cosas por alguna recompensa externa? Evalúate de manera muy honesta y si es necesario, te diré cómo puedes empezar a transferir tu motivación externa hacia el interior. De esta manera tendrás una fuente mucho más estable de motivación. Para dejar de ser adicto a las recompensas y dejar de tenerle miedo a las consecuencias exteriores, vas a tener que adentrarte en ti mismo y responder a la pregunta más importante que te puedes hacer. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo haces todas tus acciones? Tienes que buscar un propósito en esta vida, un propósito tan claro que ilumine todo tu ser, que destruya muros y conquiste objetivos. Esto es muy diferente a solo buscar los beneficios y escapar a los castigos. Es una misión interna tan poderosa que te quema por adentro. Cada mañana al despertar piensas en ella y cada noche antes de dormir la recuerdas. Este es el primer paso para construir una motivación que te irradie de energía. Si aún no tienes un propósito, tienes que empezar a buscarlo dentro de ti. ¿Qué es lo más significativo para ti en esta vida? ¿Para qué te despiertas en las mañanas? ¿Para qué trabajas donde trabajas? ¿Para qué pasas el tiempo haciendo lo que haces? Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a buscar y encontrar tu propósito. Por lo general, la gente carece de un propósito claro. Por esta razón, la motivación aparece unos minutos y luego desaparece. Se desvanece porque la gente no está acostumbrada a generar una visión lo suficientemente significativa para alimentar su vida. A lo mejor tú tienes un sueño que quieres lograr, grandes cosas que quieres crear o un negocio revolucionario que quieres implementar, pero por alguna razón no puedes llevar a cabo ese proyecto. Hay una fuerza que se llama resistencia que no te permite avanzar. De ahí surge tu desmotivación. No existe una integridad entre lo que quieres y las acciones que estás tomando para conseguirlo. Cuando tus deseos y tus acciones se junten, empezará a surgir esa motivación interna. La motivación intrínseca ilimitada, esa explosión de energía dentro de ti, se activa cuando se unen dos elementos. Uno, tu propósito. ¿Qué quieres crear en esta vida? Puede ser lo que tú quieras. Un negocio, una buena relación en pareja, una familia, una gran vida para tus hijos, una mejor comunidad, un mejor país. Las posibilidades son ilimitadas. Todo depende de qué es lo que más quieres. Todos estos son caminos que tú puedes recorrer. El segundo punto son tus acciones. Tienes que orientar todos los aspectos de tu vida para seguir ese camino. Tu propósito se convierte en un radar que te va guiando, pero tienes que actuar. Empieza a diseñar tu vida a través de lo que quieres conseguir. Y si ya tienes un propósito definido, empieza a tomar acción. Estos dos elementos se irán complementando poco a poco para brindarte toda la motivación que necesitas.
Si no sabes lo que quieres, está bien, pero la búsqueda tiene que empezar lo antes posible. De lo contrario, no podrás establecer contacto con tu verdadera motivación. El ser humano está orientado a conseguir objetivos. Estamos diseñados para descubrir y actuar. Cuando alineas tu mente con tu corazón, sentirás algo que se enciende dentro de ti, y la motivación será ese impulso que te ayudará a dirigirte a donde quieres llegar. La sociedad busca que le sirvas de la mejor manera. Busca animarte para que persigas sexo, dinero, estatus, fama y confort. Pero la motivación surge de otro lugar. La verdadera motivación está ligada a tu identidad más profunda, a tus valores más significativos. Aprende a conocerte mejor y empieza a diseñar tu vida en relación a tu propósito. La motivación no está allá afuera. Siguiendo esta metodología, comenzarás a notar la motivación interna que estaba escondida y lograrás experimentar una increíble transformación en cómo te relacionas con tu vida. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal y compártelo con un amigo que se pueda beneficiar. El tema de la motivación es verdaderamente apasionante para mí y es un gusto poder compartir esta información. Muchas gracias a todos aquellos que han apoyado este canal y seguiremos creciendo juntos como una... Listo. Entonces, qué dicha que vimos ese video. Me encanta porque habla sobre lo que estamos hablando ya de la motivación. Y la segunda parte de esta primera parte, lo que estamos hablando el día de hoy, va a ser ese propósito. ¿Cómo encontrar el propósito? Porque muchas veces no sabemos ni cuál es. Y es que para llegar a conocer realmente el verdadero propósito de nosotros, tiene que ir uno avanzando, tiene que ir con acciones. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, nos dice, él dice que las pasiones uno no las busca, ellas nos encuentran, dice Jeff Bezos. Entonces, y nos encuentra tomando acción y siguiendo esa motivación de querer, ya sea un mundo mejor, una familia mejor, cualquiera que sea ese para qué y por qué, que lo vamos a ver más adelante, eso es lo que nos convierte a nosotros en personas con propósito, ¿verdad? Entonces, hay que hacer para poder tener disciplina, ¿verdad? Para poder tener propósito, hay que hacer una autoevaluación. Lo primero que tenemos que hacer nosotros como seres humanos, como personas, para lo que sea que queramos, especialmente ser emprendedores, debemos autoevaluarnos de una manera muy, muy introspectiva, muy reflexiva y muy honesta, ¿verdad? Y con cariño, porque hay veces en que las respuestas nos van a doler. Y esta autoevaluación, nosotros vamos a tener dos posibilidades de descubrimiento. La primera es si es una idea adecuada para mí y puede cambiar mi futuro, o es una idea muy, muy buena, es genial, pero para mí en este momento no, porque no es lo que yo persigo, ¿verdad? Necesito encontrar otra alternativa. La clave aquí, como les digo, es la autoevaluación. Ese es el primer y más crítico componente. Pero hablemos de los miedos un momento, ¿verdad? Porque para poder salir de esa área de confort, para esforzarse por crecer, hay que estar dispuesto a renunciar de muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la comodidad, tal vez un trabajo estable y muy bueno, a veces hasta la familia, porque pasa que a veces nos quitan le empezamos a decir a las personas más cercanas y en las que más confiamos las cosas que queremos hacer, y estas mismas más bien son las primeras en truncarnos el sueño, pero no es culpa de ellos. Yo he descubierto que es que lo que quieren es lo mejor para nosotros. Ellos nos andan protegiendo y saben que vivir bajo la inseguridad duele, ¿verdad? Tener miedos, tener incertidumbre duele. Entonces, por ejemplo, los papás, una pareja, los propios hijos, le dicen a uno a veces que no a ciertas cosas, pero es porque no nos quieren ver sufriendo. Lo que nosotros tenemos que entender es que ellos piensan así, pero con mucho cariño uno les habla y les dice que esto es lo que nos hace feliz. Recuerdo a mi mamá cuando ella me veía, en los 2 primeros años nosotros sufrimos muchísimo a nivel económico, a nivel emocional, ¿verdad? La gente, bueno, nos rechazaban el producto, los servicios. Entonces mi mamá me decía que por qué no me buscaba un trabajo. Claro, ella me lo dice porque me ve sufriendo, digamos. Lo que ella no sabía es que todo ese sufrimiento, todo ese dolor, lo que hacía era hacerme más fuerte a mí, hacerme conocer más, entender más el mundo, las personas y cómo darles mejores soluciones, más bien. Entonces, hablemos de esos miedos. La gente tiene miedo. Yo le decía un día estos a un colega que mi superpoder más bien es que yo siempre ando con miedo. Entonces ya me anticipo a cualquier cosa que pueda pasar. Pero les tengo una técnica ya mismo para que ustedes puedan enfrentar sus miedos, ¿verdad? Es demasiado sencilla, pero se requiere de disciplina interna. Y aquí es donde van a saber ustedes si ustedes tienen disciplina interna, porque reconocer los miedos y determinar si son válidos es algo bastante difícil, ¿verdad?
Lo que yo les digo a ustedes, que yo es algo que hago, es enumerar todos los miedos que yo tengo, ¿verdad? Escribiéndolos todos. No importa cuán grande o pequeño sea el miedo, yo lo escribo, ¿verdad? Luego de eso, lo que hago es que escribo el peor escenario de lo que pueda pasar en cada uno de esos miedos. ¿Qué es lo peor que puede pasar si eso llegase a pasar? Y a veces me doy cuenta, con solo escribirlos pasan dos cosas a nivel de programación neurolingüística. Cuando usted escribe algo, por eso es que lo aprende, porque está utilizando su vista, está utilizando su oído y está utilizando la kinestésica. Estás escribiéndolo. Entonces, ya sea un miedo o una duda, alguna preocupación, una la escribe, uno la saca automáticamente del cerebro y la puede analizar como un tercero. Es chivísima, todas esas técnicas. Son chivísimas, perdón. Entonces, ahí uno empieza a ver si ese escenario no es tan peligroso como uno pensaba. Uno puede decir, mira, no es tan malo, porque si eso pasara, entonces hago esto otro, ¿verdad? Entonces, eso es una buena técnica para enfrentar los miedos, ¿verdad? Y si todavía usted no tiene o vos no tenés lo que soñás, tendrás que cambiar. Así de sencillo, hay que cambiar, hay que enfrentar los miedos porque en el área de confort no sucede nada. Es afuera de ella donde la magia empieza a pasar y como dice Albert Einstein, ¿verdad? Es de locos hacer una y otra vez las mismas cosas esperando diferentes resultados. Por eso es que aquí yo les traje el día de hoy parte de un test de autoevaluación. Pueden encontrar muchos en Google, pueden conseguir algún colega psicólogo tal vez que tenga experiencia en esos temas y les puede ayudar, pero básicamente yo les traje 4 preguntas introspectivas sencillas para darse cuenta cómo están ustedes con respecto a esas ganas que tienen de emprender. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, en mi trabajo yo hago las cosas porque las tengo que hacer, porque me gusta lo que hago y disfruto con ello, o sea, me apasiona lo que hago, lo podría hacer hasta gratis, porque no me queda de otra, pero me anima a pensar el dinero que voy a ganar haciéndolo, ¿verdad? Entonces, ok, me mueve más el dinero que la pasión de servir, tal vez. La otra es si deseo algo, pero me faltan los medios para conseguirlo, entonces paso la página y digo, no, esto no, y me busco otra cosa que sea más sencilla, ¿verdad? Requisitos burocráticos, porque para cualquier negocio que uno necesite hacer, la burocracia en cualquier país, y especialmente en la nuestra, es complicada, pero entonces a veces por esa incomodidad de tener que ir a hacer filas o a hacer preguntas a alguien que uno no conoce, entonces ya se busca algo más fácil, ¿verdad? O busca a alguien que tenga esas respuestas o esos medios, ¿verdad? O me preocupo por adquirirlo yo mismo y conseguir mi objetivo. Entonces hay que ver cómo estás en la escala de qué tan emprendedor sos haciéndote estas preguntas de autoevaluación. Cuando me planteo una meta a largo plazo, me voy animando con cada parte del camino que recorro. Esto es muy importante porque emprender no es para hacerse millonario de la noche a la mañana. Eso no pasa. Ustedes ven los grandes millonarios de hoy en día, millonarios del mundo, ellos no se hicieron ricos de la noche a la mañana. Pasa, porque cuando, por ejemplo, venden las acciones y hacen sus compañías públicas en Estados Unidos, en un día pueden generar 300 millones de dólares, 2 billones de dólares, pero los 10 años que ellos sufrieron y se quemaron las pestañas y trabajaron domingos y no tuvieron fines de semana libres, eso nadie lo ve. Y la gente entonces cree que el éxito llega de la noche a la mañana. La otra respuesta sería, suelo desistir pensando en todo lo que me queda por conseguirla o intento conseguirla siempre que no me resulte muy complicado. Entonces ahí tenemos que ver qué tan cómodos estamos nosotros viviendo la vida. Y algo muy importante, en esos días en los que ni me levantaría de la cama, pienso en las cosas buenas que puede aportarme este día o en las malas como que me quede en la cama, me arropo, ¿verdad? Y sigo durmiendo sin pensar en las consecuencias, me levanto porque lo contrario tendré problemas aunque lo haga con un humor de perros. Entonces hay que pensar ese fuego. Yo la vez pasada les decían en la parte presencial que tuvimos hace unos meses que uno siente como una chispa interna, un fuego que lo está quemando completamente siempre, y eso es como el espíritu que uno tiene de las ganas de emprender. Entonces, si las respuestas de nosotros varían con respecto a ese fuego que sentimos, ahí hay algo que tenemos que corregir para poder emprender. Luego, hablemos de evaluar la idea del negocio.
Ya cuando nos autoevaluamos y nos decimos a nosotros mismos, sí, la verdad es que yo tengo madera para ser un emprendedor, tenemos que evaluar la idea, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos que ponerle un precio y eso se hace a través de ver un retorno de inversión ahí con un plan de negocios. No tiene que ser nada muy sofisticado, nada más nos ponemos a medir, le ponemos un valor a nuestro tiempo, a nuestra energía y a nuestro dinero, porque son los 3 recursos que tiene todo ser humano para hacer que las cosas sucedan, para estudiar, para pasear con la familia, no sé, para comprarse algo, vestimenta, comida, cualquier cosa que uno necesite en cualquiera de sus dimensiones del bienestar, ocupa tiempo, energía y dinero. Entonces, ya sabemos que emprender, hacer un negocio, nos va a requerir de esos 3 recursos. Entonces, tenemos que ver si la idea va a tener un retorno de inversión alto. O sea, vamos a tener dinero que nos pague toda esa inversión que estamos haciendo nosotros de esos 3 recursos. Y la evaluación es el núcleo de esa disciplina interna. Por eso es que siempre hay que estarse evaluando. Cada vez que, aunque emprendamos, aunque ya tengamos un negocio que funcione y que nos esté generando dinero, podemos siempre mejorar, a ver si estamos echando mucha energía en ese y podemos construir uno segundo, o podemos meterle un poquito más de energía a ese mismo y tiempo para entonces hacerlo más grande, ¿verdad? Innovar también. La innovación requiere mucho de los 3 recursos, el tiempo, la energía y el dinero. Entonces, ¿cómo hacer un negocio que esté innovándose totalmente para que ese retorno de inversión sea siempre más y más? Eso es algo que nos tenemos que preguntar a diario. Esa es una de las preguntas como emprendedor que uno se hace más todos los días, ¿verdad? Porque eso es parte de la disciplina, no quedarse como... Se requiere un control enorme de las emociones y de la voluntad de decir la verdad, pero decírsela a uno mismo, porque uno puede mentirle a los demás, pero uno no se puede mentir a uno mismo. Entonces, si lo que uno va a hacer no es fácil, se va a ocupar mucha disciplina. Sabemos que ya tenemos la idea del negocio y nos dice, sí, esto genera dinero, me genera tiempo, me genera la vida que yo quiero, pero no va a ser fácil, entonces requerimos mucha disciplina, ¿verdad? Muchas personas van a tener dificultades financieras incluso porque las emociones administran la vida, entonces tenemos que ser muy ecuánimes con nosotros mismos, ¿verdad? No para con los demás. Si nosotros estamos bien, todo lo demás va a estar bien. No podemos esperar que sean factores externos los que nos den las ganas, la fortaleza, la felicidad, la motivación. Eso tiene que venir de nosotros mismos, de nuestra visión, ¿verdad? De ver y evaluar que si nuestra idea de negocio se puede convertir en una idea que impacte las vidas que queremos impactar, porque yo nunca les voy a hablar de dinero. El dinero es un resultado de hacer las cosas correctas por las razones correctas, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener disciplina para ofrecer una mejor calidad de vida, o sea, para tener una mejor calidad de vida. Algo muy importante después de la disciplina es el liderazgo. Liderar es el secreto para construir un emprendedor. ¿Por qué? Porque vas a empezar a tener que liderar personas. Y la primera persona que tenés que liderar sos vos mismo. Eso es lo más complicado que hay en el mundo, ¿verdad? Una vez que ya sos capaz de liderar, ya no tenés que saberlo todo. Solo necesitas saber un poco de cada parte del negocio. En otras palabras, por ejemplo, no tenés que ser un experto en contabilidad o burocracia, ¿verdad? En leyes, porque hay demasiadas, dependiendo de lo que uno quiera construir o hacer. No tenés que tener la experiencia de un contador o un abogado. En cambio, debes saber trabajar con esas personas, con contadores, con abogados, con leyes, ir a una institución pública y entender lo que está pasando con esa persona que te está atendiendo del otro lado del escritorio, liderar la vida de esa persona por un día, por lo menos, cambiársela. Mostrarle tu visión, tu idea, tu entusiasmo por lo que estás haciendo, todo eso es liderazgo, ¿verdad? Es la necesidad de disciplinarnos a nosotros mismos. Lo bueno es esto, por ejemplo, aunque seas un emprendedor de una persona, o sea, tu empresa solo sos vos, tenés que liderarte vos, tenés que tener esa disciplina de trabajar los correos, de trabajar las cosas, de hacer lo que dijiste que ibas a hacer, ya sea a un proveedor, a un cliente, a un colega. Eso es liderazgo, ¿verdad? Lo bueno del liderazgo es que uno aprende de disciplina, porque uno sabe que tiene que hacer las cosas que dijo que tenía que hacer
para que le respeten a uno el liderazgo, para que respeten la seriedad con la que uno viene a trabajar algo y las ganas que tiene de hacer que las cosas pasen. Y esa disciplina crea a los líderes, crea liderazgo. Entonces es un ciclo infinito de aprendizaje y de mejora constante, en el que te lideras a vos mismo y aprendes de disciplina, y esa disciplina te forma como líder para liderar a otros. Es chivísima cuando eso sucede. Y la buena noticia que les traigo el día de hoy es que todos tenemos 4 pilares de disciplina que tenemos que trabajar, y si empezamos a trabajar nos va a convertir en un emprendedor, ¿verdad? Bastante bueno. Y ahorita los 4 pilares de la disciplina que yo les traigo, de esa disciplina interna que tenemos que tener, es la dimensión física, la mental, la espiritual y la emocional. Esto es así, por ejemplo, un ejemplo para ustedes que son nutricionistas: cuando una persona está haciendo una dieta, por ejemplo, se mete a dieta para bajar de peso, que la mayoría de la gente, desde mi perspectiva, quiere bajar de peso para verse bien a un nivel físico, y ya después donde ve la maravilla de la nutrición, donde empieza a sentirse bien también. Pero entonces esas personas empiezan a trabajar muy bien su parte física, incluso hasta mental, porque hacen ejercicio, pero tal vez la espiritual y la emocional no. Entonces tienen mucha emoción, por ejemplo, por el azúcar, que me pasa a mí. Yo tengo una emoción terrible por las cosas dulces. Siempre me premiaban con cosas dulces, entonces me quedo ahí bien programado. Pero entonces esa persona que ya estaba perdiendo peso ve un brownie y automáticamente sus emociones estallan y dice: quiero ese brownie porque necesito chocolate. Yo amo el chocolate, entonces se lo come, ¿verdad? Y para elevarse a una mejor calidad de vida se requiere esa fortaleza, ya les dije, mental, emocional, física y espiritual. La falla se produce cuando alguno de estos 4 componentes es débil. Se necesita el poder de la disciplina para convertir estos 4 pilares en fortalezas, ¿verdad? Y convertirse en empresario no es diferente, no hay nada diferente. Se requiere esa disciplina en los 4 pilares. Esos 4 pilares de nosotros, incluso la parte espiritual y emocional, ¿verdad?, llevan una presión terrible cuando uno se convierte en emprendedor. E incluso espiritualmente, como les dije. Si la persona es débil espiritualmente, los otros 3 pilares se debilitan. Aquí donde yo quiero que entiendan. Esta presentación el día de hoy es para que ustedes entiendan cómo tienen que ser ustedes como personas y en quién convertirse para lograr construir un emprendedor. Porque la parte racional, la parte técnica, la parte lógica que yo les muestro en la segunda parte, ya una vez que ustedes ya tienen esa fortaleza espiritual y esa determinación, va a ir fácil. Pero es como cuando se empieza una dieta o se empieza a hacer ejercicio. Si uno no tiene bien las razones del por qué lo está haciendo, puede abandonarlas cuando le pase cualquier cosita. Entonces, es la parte espiritual, ¿verdad? Es importantísima. Por eso hoy se los quiero recalcar. Un emprendedor también, digamos, debe ser capaz de soportar miedos emocionales, como se los dije, como no tener un sueldo fijo o continuar operando cuando el dinero se acaba. Eso es terrible, ¿verdad? Y saber manejar eso, porque cuando ya uno es emprendedor, el dinero se transforma en energía. No es como aquello de que, ok, tengo esto para tanto, tengo esto para acá y para la quincena, y ya sabe que dentro de 15 días o el 30 le llega otra vez la misma cantidad de dinero. Hay veces en que uno opera y no tiene del todo dinero, pero es cuando más seguro tiene que estar uno de lo que uno está haciendo. O la capacidad mental, por ejemplo, de aprender rápidamente, y la fuerza física para trabajar durante años sin descanso. Entonces, la parte física no es solamente verse bien, hacer ejercicio, ¿verdad?, que es importante, sino que tener esa resistencia a la fatiga, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco de la parte mental. Es siempre estar aprendiendo, siempre estar reflexionando, evaluándose, haciendo introspección constante del negocio, aprender mucho sobre el mercado, aprender mucho sobre otro montón de cosas de finanzas, porque, por ejemplo, para esta crisis mundial nadie estaba preparado. Nadie estaba preparado para una situación de estas. Nadie lo veía venir, ningún gobierno, ¿verdad? Veía venir estas cosas así, donde tienen que cerrar fronteras, y nosotros aquí en Costa Rica perdemos una de las fuentes de ingresos más grandes de nosotros, que es el turismo. Pero entonces, ¿cómo uno tiene que empezar a ver todo como uno solo? Tiene que empezar a ver noticias de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, nosotros dependemos muchísimo, de muchas maneras, de ellos. Entonces, cualquier cosa que afecte a ese país nos va a afectar a nosotros, ya sea a corto plazo, mediano o a largo,
¿verdad? Entonces, todas esas cosas ya nosotros tenemos que salirnos de ese núcleo o ese área de confort mental y empezar a aprender otras cosas. ¿Verdad? En la parte física, les mencioné, no es tener un six-pack aquí en el abdomen y tener así bíceps de acero, sino que es tener que combatir esa fatiga, desvelarse, acostarse a veces muy tarde porque uno tiene que terminar cosas, porque a veces el volumen de trabajo es demasiado y al principio uno no tiene bien administrado su tiempo porque surgen tareas nuevas. Entonces, ¿cómo saber cuándo descansar, dónde descansar, ¿verdad? Pero cómo trabajar y mantener esa salud, el estado de salud general bueno, es difícil, ¿verdad? La parte espiritual es, yo tengo un dicho que donde hay voluntad hay un camino. Cada vez que uno quiere hacer algo, lo logra. Hay una fuerza en el universo que le atrae a uno las cosas que uno realmente desea con el corazón, ¿verdad? Y cuando hablamos de la voluntad de una persona, estamos hablando de su espíritu, ¿verdad? No estoy hablando nada religioso porque yo nunca toco la religión, para mí eso es otro tema, pero la espiritualidad es eso que todos nosotros sentimos en algún momento que nos dice que algo está mal sin siquiera nos hayan dicho que eso estaba mal. O que nos dice, no voy a hacer esto, voy a estudiar lo otro, y es esa intuición que nos lleva por el camino que nosotros queremos irnos, que nos pone gente en el camino que nos ayuda también. Toda esa parte espiritual es lindísima. Si una persona es débil, ya les dije, esto quiero recalcarlo otra vez, si una persona es débil espiritualmente, los otros tres componentes son débiles también, ¿verdad? El espíritu, de hecho, es el ancla de un emprendedor. Puedes crecer en tu espíritu y mantenerlo fuerte, siempre identificando, y esto es algo que les voy a decir, cómo uno puede sostener el espíritu fuerte, identificando el porqué, o sea, el propósito. Si nosotros logramos saber nuestro propósito, automáticamente empezamos a ver todo de la parte espiritual. Luego, siendo agradecidos con lo que somos y con lo que tenemos, pero primero es ser agradecido con lo que somos, perdonarnos un montón de cosas, perdonar a un montón de personas, y movernos, ¿ya? Y reconocer quiénes somos, cuáles son nuestros talentos y empezar a partir de ahí, luego hacer un inventario de lo que tenemos y agradecerlo, ¿verdad? Eso automáticamente nos activa nuestro espíritu y siguiendo nuestra pasión. Siguiendo la pasión nos activa el espíritu, teniendo fe de que uno va a lograr convertirse en que uno sueña ser, ¿verdad? A mí me falta todavía muchísimo para ser la persona que yo quiero ser, pero siempre voy trabajando en esta parte. Y la parte emocional es saber gestionar nuestras emociones. Por ejemplo, si nos comprometimos en hacer algo, si ese día amaneció lloviendo, a mí, por ejemplo, que yo me comprometí mucho con el ejercicio, no importa si está lloviendo, no importa si me acosté más tarde el día siguiente, todos los días a la misma hora, yo tomé la decisión de hacer esos 20, 25 minutos de ejercicio. Y ya tengo 32 días más o menos de estar haciéndolo seguido, ya estoy empezando otra etapa en la que más bien me voy a desafiar más físicamente, pero por lo menos logré controlar mis emociones para lo que yo sentía del ejercicio, entonces fue algo muy bonito. Ahorita ya para cerrar, les quiero hablar sobre el propósito. Entonces hablamos de la automotivación y la disciplina, ¿verdad? Y es tener esas acciones. ¿Qué tengo que tener yo para poder actuar? Pero también entonces hay que hablar del propósito, porque son dos cosas que nos van siempre a mover. Lo que hace una persona que tenga éxito no es el talento, el carisma o el dinero, ¿verdad? El éxito se encuentra en trabajar en lo que nos apasiona y vivir apasionados. Debemos vivir con propósito, por eso mismo. Muchas veces para que una persona cambie sus hábitos o su fortaleza disciplinaria, digamos, primero debe cambiar su porqué. Entonces, hay que cambiar el porqué para uno tener una automotivación, un fuego interno que lo mueva hacia ese objetivo que uno quiere lograr. Para muchas personas es demasiado difícil encontrar un porqué, y aquí es donde viene la parte, ¿verdad? El porqué de nosotros siempre está limitado por las creencias, por los valores centrales, ¿verdad? Por nuestros gustos y nuestros juicios. Entonces, todo eso lo podemos resumir en la visión, la misión y los valores que tengamos. Así como una empresa tiene que tener esos tres componentes para tener un rumbo, un norte hacia dónde ir, nosotros como seres humanos tenemos que tenerlos. Por ejemplo, ADN Wellness nace con la visión y misión y yo tengo como persona, que mi esposa tiene como persona, y de esa manera empezamos a contratar personas con esos mismos valores, ¿verdad? Para hacer un fit cultural, y también que estén enamorados de la visión, de la misión que ellos tienen y que compartan nuestra visión.
mi visión, la visión de Natalia, y porque es muy bonito, porque es la visión al final de todos. Queremos impactar de una manera positiva a las personas, queremos convertir a Costa Rica en una insignia, en el país líder en bienestar y felicidad en el mundo. Esa es una de nuestras esa es nuestra visión, y con ello nace un montón de misiones bien bonitas, pero hay que tener valores centrales. Y todas estas creencias nos limitan ese propósito. Todas esas creencias nos cambian el por qué y el para qué. Por eso es que a mí me gusta hablar siempre sobre las creencias que son muy limitantes. Uno como emprendedor tiene que tener principios como le mencioné, lo de la gravedad, que aunque uno no crea que la gravedad exista, por más escéptico que yo sea, por más que nunca me lo enseñaron en mi hogar, la gravedad existe, lo quiero yo o no. Cada vez que yo suelte un objeto que esté en el aire, va para el suelo, porque eso es un principio universal. Alguien o algo creó ese principio para que las cosas funcionen, para que se formen los planetas, para que nosotros giremos alrededor del Sol y tengamos todos ese montón de procesos que se dan en la naturaleza desde el principio de la gravedad. Entonces, entre menos creencias limitantes tengamos, mejor y más aumentado va a ser ese por qué, ¿verdad? A veces el por qué puede verse limitado hasta por actitudes o opiniones. Usted nunca va a ser un emprendedor. No, es que no estoy interesado en el dinero. Y para poder emprender, ¿verdad? Los ricos son malos, son usureros. Esas son cosas que yo me crié bajo esa perspectiva. Entonces no podía yo ser rico ni siquiera de corazón ni de espíritu, porque yo creía que la riqueza era mala. Entonces, ¿cómo iba yo a enriquecer mi espíritu si la palabra enriquecerse para mí era malísima, ¿verdad? Entonces, invertir es arriesgado. Entonces, sí, es que no, invertir es arriesgado, pero es más arriesgado gastar el dinero en un montón de cosas que uno no necesita y que cree que eso hacer mejor las cosas. Entonces, por eso les digo, las creencias hay que empezar a trabajarlas definitivamente. Porque si no se cambia esa mentalidad, las posibilidades de crecer como emprendedor se van desarmando, ¿verdad? El por qué también nos afecta de dos maneras. Por ejemplo, si vos pensás, no estoy interesado en compartir mi pasión o conocimiento con otros. Al contrario, yo he visto casos de éxito donde más bien mencionan sus cosas, hablan de lo que saben, lo comparten con todo el mundo, crean equipos de trabajo y esas personas van creyendo más en el liderazgo de esa persona y lo van siguiendo y se van haciendo alianzas, ¿verdad? Eso es chivísima. Si vos no sentís que querés compartir tu pasión con la gente, entonces definitivamente no tenés madera empresarial y también de emprendedurismo, ¿verdad? Una persona también, otra creencia limitante es que una persona puede ser tan rica como lo permite su razón. Entonces, aquí hay un ejemplo. Un tanque de gasolina de 5 galones solo puede contener 5 galones de gasolina, ¿verdad? Si tuvimos un carro y queremos echarle 10 galones de gasolina, pero el tanque solo aguanta 5, solo 5 podemos echarle por más que queramos, por más que tengamos incluso los otros 5 galones en la mano, ¿verdad? Esa va a ser su capacidad. Cuando se trata de dinero también es lo mismo, funciona igual. Si usted cree que usted tiene la capacidad de ganar $100,000, por ejemplo, eso es todo el dinero que va a poder retener. Eso es un principio espiritual sobre el dinero, entonces quiero compartirlo con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Cada persona es rica con respecto a lo que considere y sienta que merece serlo. Entonces, si uno quiere convertirse en un emprendedor exitoso, definitivamente tiene que expandir la capacidad de lograrlo, ¿verdad? De expandir ese porqué, aumentar la capacidad de lograr un objetivo y convertirse en un empresario, por ejemplo. Es que yo no tengo madera para ser empresario. Ya ahí ya estarías mal, ¿verdad? O lo primero es tener ese porqué como un estado mental. Hay mucha gente que a veces me pregunta a mí, ¿verdad? ¿Cómo hacía yo las cosas? Alan, es que ¿cómo usted hace tal cosa? Entonces yo se lo decía, le decía exactamente el cómo, ¿verdad? Y después yo veía que las personas no hacían eso, ¿verdad? Yo veía, pero le dije cómo y no lo hizo. Ok, es porque el cómo no le da a uno el poder de ejecución, es el por qué, ¿verdad? Entonces me di cuenta que era el por qué. Entonces, cuando alguien me pregunta que cómo hago yo tal cosa, yo le pregunto de una vez que por qué lo quiere hacer,
¿verdad? ¿Y para qué? Entonces, hay veces en que ese cómo no tenía ni que serlo tan complicado, nada más le decía, empieza a hacer esto, y la persona ya empezaba a hacerlo y cambiaba porque yo me daba cuenta del por qué me estaba preguntando cómo hacía algo, ¿verdad? Entonces, es interesante siempre cómo el por qué es muy importante. Eso nos ayuda en el entorno en el que vivimos. El por qué viene del pasado siempre. ¿Por qué es que yo soy emprendedor? Ok, simplemente tuve una vida difícil, éramos 4 hijos, una mamá soltera, ¿verdad? El dinero siempre fue un problema en mi casa, escaseaba. Entonces, yo tenía que ver cómo hacía para comprarme cosas incluso, no sé, en la pulpería o lo que sea. Entonces yo empecé a bajar, yo tenía un palo de manzana de agua en Quepos, yo soy quepeño, ¿verdad? Entonces ahí en Quepos, en el barrio, tenía un palo de manzana de agua, entonces yo, así carajillo, agarraba ¿cómo se llama? Un carretillo de los que habían en mi casa, porque en esos momentos en Quepos usted tiene que tener un carretillo, una pala y varias cosas ahí para vivir, ¿verdad? Entonces agarramos las manzanas de agua y las íbamos a vender por todo el barrio para ganarnos plata y comprar más cosas. Entonces desde ahí viene esas ganas del por qué. Las razones son muy importantes porque las razones están en medio de las dos. Las razones, por ejemplo, son como la familia, por ejemplo, que es una razón, es algo que está en el alma de uno, que lo impulsa a seguir adelante cuando las cosas no salen como lo planeado. En mi caso, mi familia, ¿verdad? Mi familia está primero, mis hijos, poder darles a ellos las oportunidades y el conocimiento, especialmente el conocimiento que yo no tenía cuando tenía esa edad de ellos. Entonces, algo que me encanta de aprender o emprender es que siempre estoy en constante búsqueda de respuestas, de principios universales, de cómo las cosas funcionan, cómo el mundo funciona. Entonces, toda esa información que yo le puedo transmitir a mis hijos para que ellos no cometan los mismos errores que yo cometí, eso es algo que me mueve muchísimo. Eso es una de las razones principales por las que yo hago las cosas, ¿verdad? Después, esas razones se pueden transformar por medio del para qué. Ok, ¿para qué yo quiero que mis hijos no cometan los mismos errores? ¿Verdad? Yo quiero ser libre financieramente para tener más tiempo con ellos, por ejemplo. La razón es ser libre financieramente, ¿para qué? Para estar más con mi familia. Quiero retirarme joven, es una razón. ¿Para qué? Para estar más con mi familia, ¿verdad? Quiero conocer el mundo entero. Eso es una de las razones que yo tengo, ¿verdad? Yo quiero conocer el mundo. El mundo está lleno de gente maravillosa, de lugares maravillosos, de comida maravillosa. Entonces, yo quiero esa libertad financiera para poder yo ir y conocer y aprender más y ser más, porque entre más uno aprende de cultura, entre más uno abre su corazón y su mente a aprender de otros, uno se transforma, uno absorbe ese conocimiento, entonces uno va haciendo más y más, en vez de tener más es ser más. Para mí esa es la razón fundamental y esa es para el para qué. Entonces, esto, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos pasión, ese propósito. La pasión es la suma del propósito y de la motivación que uno tenga para tomar acción, ¿verdad? Entonces ya con esto quiero que sepan y se hagan una autoevaluación para ver qué les apasiona, ¿verdad? Cómo ustedes pueden lograr hacer sus objetivos y alcanzarlos. Y en la segunda parte, el día de mañana, ya les entro, ¿verdad? Si ustedes sienten que esta presentación los tocó, que ustedes dicen, sí, yo estoy dispuesto a esto, especialmente ahorita en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Yo tengo una frase que siempre la menciono y me da mucha risa porque es tan cierta, que es, en tiempos de crisis hay quienes lloran y hay quienes vendemos pañuelos. Entonces, yo no creo que haya una mejor oportunidad en el mundo y en la vida y en toda la historia de la humanidad en poder desarrollar productos y servicios de bienestar, de salud, de felicidad, porque es cuando más ahorita el mundo las necesita. Entonces, si ustedes creen, si vos crees que tenés esa capacidad, esas ganas, si tenés una pasión que te está quemando por dentro y dice, necesito salir de aquí porque me vuelvo loco y estoy hablando de tu espíritu, este es el momento. Y los invito a quedarse en la jornada para que puedan aprender de otros expertos con temas más técnicos, ¿verdad? Y también para mi segunda presentación, que ya son los 7 pasos específicos de cómo monetizar, de cómo transformar esa pasión en resultados duraderos, ¿verdad? Y que nos dejen ganancia. Tanto... Perfecto. Excelente, Alan. Te agradecemos todos estos
esos pasos que realmente nos están ayudando a tener esa idea, ¿verdad? De cómo construirme como emprendedor, porque nadie nos dijo cómo hacerlo y estamos muy deseosos que mañana nos comentes en el webinar, ¿verdad? Más acerca de esto para construirnos, ya que muchos tenemos tal vez ese proyecto, esa idea que está ahí en papel, ¿verdad? Pero nos da ese miedo de ponerla en práctica, de sacarla adelante. Creo que con esto nos motivas a poder emerger, ¿verdad? De tal vez de esas dudas o tal vez de esos argumentos mentales en los cuales nos dicen que no podemos, ¿verdad? O que no Así es. tenemos la suficiente experiencia, ¿verdad? Como vos decís, iniciaste con muy poca cantidad de dinero, iniciaste en algo con tan poco. Tal vez el emprendedor está esperando empezar en una empresa inmediatamente, ¿verdad? O está esperando Claro, empezar con un capital de $2,000 o $3,000 y eso claro. como emprendedor exitoso no es cierto. Tenemos que empezar con lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos que empezar con la idea, con lo que ya tenemos, y si es una computadora, es una computadora, si es esto, es esto. Yo comentaba en otras exposiciones que igualmente yo tuve que iniciar en la cochera de mi casa con un piano, ¿verdad? Así empecé. Sí, Había renunciado donde estaba porque yo tenía la idea de poder hacerlo yo solo y con muchos miedos, ¿verdad? Y yo decía, si la gente no me matricula, ¿verdad? Soy músico también, entonces, qué si la bueno. gente no matricula, si las personas no me siguen, todos esos miedos me vinieron a la cabeza y no tenía equipo, no tenía nada. Y te estoy hablando de eso de hace 11 años atrás. Ujú. Para mí volver a ver atrás y decir de dónde empecé y ahora lo que tengo, sí me da mucha experiencia, sí. A los colegas les digo, me dio mucho miedo, pero a la vez me empoderó. Me empoderó para poder continuar y decir, tener 11 años en el mercado vigente sin cerrar, a pesar de la Así emergencia, es. de Así verdad que es. uno dice, sí, me pude consolidar. Y todo lo que vos decías, de verdad, esto de la motivación, vieras que no es externa. Todos los días uno se tiene que levantar con algo diferente, porque de lo contrario, la pereza, la duda, los argumentos, la misma competencia te pueden acostar. Entonces, si vos no tenés ese fuego en el corazón de decir, yo empecé esto porque realmente quería hacerlo, o la razón, si sea económica o libertad de trabajo o libertad de Ujú. horario, no sé cuál es el propósito de cada colega acá, esa motivación sí se pierde en el camino. Vos tenés razón, a veces no hay motivación para continuar y yo creo que aquí es algo que aprendí en estos 11 años como emprendedor, es que es la disciplina de levantarme todos los días a hacer algo diferente, la disciplina de decir, mira, no me puedo quedar acostado porque ser emprendedor a veces tenemos esa idea, Alan, y ojalá que mañana nos puedas compartir, es decir, ahora sí, que todo empiece a trabajar y ya ahora no tengo que cumplir las 8 horas, ¿verdad? Eso es lo que a veces la gente piensa en un emprendedor, ¿verdad? Que Colega, dice, ah, Sí, sí, claro. ya no tiene que trabajar, ya no, si yo les puedo decir de mi parte y no sé si Alan nos puedes compartir, hay que trabajar el doble, o sea, Ujú. hay que trabajar el doble, yo les decía, ¿verdad? Primeramente por generar un salario, ¿verdad? Dos, por esas Correcto. garantías sociales que no tenemos y que tenemos que generar, ser muy buenos administradores, muy buenos Así. ahorradores, hacer esas banquitas ahorrativas, un capital para seguir invirtiendo. Ser emprendedor también, Ujú. Alan, algo que escuché, yo tengo que invertir también para ganar. No todo como emprendedor al inicio voy a tener ganancia, no sé si tengo razón, Exacto. pero así yo lo vi. No Totalmente. podía, no todo lo que me entraba, lo que me generaba, sí, ya me puedo ir a un viaje, ¿verdad? O ya me puedo ir a dar esto en un spa. No, sinceramente yo les voy a comentar de mi experiencia. No fue así. Eso fue Ujú. después de los años que pude viajar, que pude realizar otros sueños, pero que tuve que trabajar muy, pero muy duro. Y sí de la mano, como usted dice, el emprendedor inicia solo. Pero por eso este proyecto del ABC del emprendimiento es eso. Más bien en este momento, en este ciclo, es decirle a los emprendedores nutricionistas que no está solo, que el colegio Exacto. está en esto, poderles ayudar, porque cuánto yo no hubiera deseado esto, estas Así charlas, es. toda esta Así jornada, es. me yo hubiera creo, quitado tantos dolores de cabeza y me hubiera quitado tantos errores en el camino, porque uno como correcto, emprendedor hace muchos yo creo, errores, ¿verdad? colega, que parte del éxito de un emprendedor es poder saber enfrentar todos esos retos, todas esas dificultades, ¿verdad? Porque yo les decía, tal vez vamos con la idea de emprender y que todo nos va a salir bien, ¿verdad? Y como decía Alan, pues tenemos que pronosticar, ¿verdad? Los riesgos que podemos correr y cuáles son los miedos principales a la hora que nosotros vamos a iniciar en el camino del emprendimiento, ¿verdad? Y tener pues muy claras las metas, cuáles van a ser los propósitos y pues no desanimarnos, ¿verdad? Si algo nos sale mal, pues como decían, no cambies tu meta, sino que cambia como los objetivos, ¿verdad? Exactamente.
la manera en cómo lo estás haciendo, pero nunca perder el sueño o la esperanza, porque de verdad yo he visto en experiencia propia colegas en diferentes áreas de la nutrición emprender, ¿verdad? Con ideas innovadoras que uno se siente orgulloso, ¿verdad? Orgulloso de ver de que dentro de la profesión de nutrición hay personas tan brillantes, con ideas tan buenas, y pues eso es lo que queremos transmitir por medio de esta jornada y motivarlos. Ahora me escribía una muchacha un correo y me decía, mira, yo quiero participar en la jornada, he pensado algunas ideas, pero no tengo conocimiento cómo iniciar. Bueno, esta es la oportunidad, ¿verdad? Por medio de todas estas sesiones que nosotros hemos grabado con expertos en diferentes temas, queremos pues que ustedes tengan las herramientas necesarias y que se motiven. Y ojalá después de esta ponencia tan excelente que nos acaba de brindar Alan, la gente pues esté motivada, y los motivamos y los invitamos también a ver la segunda parte, que la segunda parte va a ser en vivo el 1 de julio, ¿verdad? A las 9 de la mañana por medio de un webinar. Entonces, pues queremos que le den continuidad a este tema interesantísimo, porque Alan es bastante bueno en el tema, ¿verdad? En lo personal, pues la ponencia excelente, Alan, de verdad, y pues gracias. Que la gente se motive a continuar, y que sepan que tienen el apoyo de parte del Colegio de Profesionales en Nutrición, y donde nosotros podamos, vamos a seguir haciendo más ediciones de esta jornada para que ustedes puedan tener ese respaldo. Así es, doctora, segundo su agradecimiento, y estamos muy deseosos de compartir ya el día de mañana ese webinar para que también usted, colega, ¿verdad? Usted, doctora, doctor, que nos ven en la jornada, tenga sus dudas, pregúntele, ahí está Alan, ¿verdad? Ahí va a recibir esa lluvia de dudas que tal vez como emprendedores podemos tener, y que base su experiencia podamos evacuar, ¿verdad? Para poder darle línea a eso. Así que no se dejen de conectar, sigan con nosotros, y nos vemos a las 9 de la mañana en el webinar con Alan. Muchísimas gracias, doctora Carol, muchísimas gracias, Alan, y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias, Alan. Gracias, doctora Delgado, gracias, doctor Macís. Y con todo gusto. Lo que necesiten de mí, yo, como decía el doctor Macís, algo que me gustó mucho es que ojalá nosotros hubiéramos tenido esta ayuda que están teniendo ustedes hoy en día, porque cuando uno está emprendiendo, nadie le está ayudando, ni siquiera, bueno, el gobierno no ayuda, porque la forma en la que ayuda es muy burocrática, y esa burocracia uno no la conoce al principio. Entonces no hay nadie realmente que le ayude a uno más que tanto tropiezo, tanta decepción, ¿verdad? Que no va a ser fácil, y sí van a haber decepciones, pero esto que está haciendo el Colegio de Profesionales en Nutrición, y yo se los admiro y se los digo públicamente, ya Carlos se lo había dicho, pero el doctor Macís, esto es increíble, y cuenten conmigo, porque a mí realmente me apasiona ayudar a la gente, me apasiona a poder quitar todas esas creencias limitantes, porque yo era así. Yo tenía mucha limitación, creía un montón de cosas y no creía en mí. Y en el momento que empecé a creer en mí, los demás empezaron a creer en mí también. Entonces, primero tiene que creérsela, Alan. Eso. Y algo que no les mencioné en la presentación, pero quería hacerlo, y gracias a Dios que me acordé, es que uno quiere cambiar el mundo como emprendedor, y eso es algo que me gustaría que escuchen, y ojalá que se hayan quedado hasta este momento. Uno quiere cambiar el mundo, impactar el mundo y hacerlo mejor, y el sueño es dejar un mundo mejor del que uno se topó. Pero antes de cambiar el mundo, tiene que cambiarse uno. Y cambiando uno, cambia el mundo. Correcto, Alan. Y yo creo que una de las satisfacciones más grandes que uno puede sentir como emprendedor cuando uno inicia, ¿verdad? Y hay personas que tal vez no creen en el proyecto de nosotros, o uno mismo, ¿verdad? Crea sus propias barreras a nivel mental, no voy a poder, no lo voy a lograr, ¿verdad? Qué rico se siente esa satisfacción cuando usted realmente ve los resultados, ¿verdad? Y uno se siente orgulloso, de verdad no hay manera de describir la felicidad cuando uno empieza a ver los resultados de un trabajo que ha llevado sacrificio, esfuerzo y perseverancia. Así es. Listo, nos vemos mañana, así que por favor no se lo pierdan con Alan a las 9 de la mañana, preparen todas sus dudas. Normalmente hemos estado haciendo que nos envían las preguntas al correo de proyectos, pero si usted ya vio esta charla, si se generó algunas cosas o consultas o cómo hizo, usted tiene la oportunidad, doctora, para hacérsela en vivo a Alan. Así que nos vemos mañana a las 9 de la mañana para que lo anote. Muchas gracias, Alan. Listo, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias, que esté muy bien. Namaste. Hasta luego.